Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en la edición de hoy de Defensoría en Directo, un espacio para compartir información relevante sobre nuestros derechos fundamentales, lo cual es indispensable para poder ejercerlos en todo momento y en todo lugar. En nuestra edición de hoy hablaremos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estas comunidades conservan en distinta medida sus propias lenguas, formas de organización social, instituciones y costumbres culturales, siendo un patrimonio invaluable de la nación. Para abordar este tema muy interesante, nos acompaña Diana Suárez, comisionada del Programa de Pueblos Indígenas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Jessy, por invitarme a participar de este importante espacio a fin de difundir los derechos individuales y colectivos de los 55 pueblos originarios que tenemos en nuestro país. Recordemos que de estos 55 pueblos indígenas, 51 de ellos están ubicados en la Amazonía y 4 en los Andes. Estas poblaciones están organizadas en comunidades nativas y campesinas y hablan 48 lenguas originarias. Para hablar un poco más sobre este tema, vamos a preguntarle a la doctora cómo identificamos una población indígena y cuáles son sus características. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ha establecido en su artículo 7 diferentes criterios objetivos y subjetivos para la identificación de los pueblos originarios. Entre los criterios objetivos encontramos el tema de cómo están organizadas las comunidades, cómo tienen sus propias instituciones. También estamos abordando aspectos de la descendencia directa y una cuestión histórica que ellos reconocen ser hijos, nietos, bisnietos. Hay todo un árbol genealógico de personas que se reconocen como parte de un pueblo originario. Por otro lado, tenemos criterios subjetivos, que eso depende ya de la autoidentificación que cada persona realiza en una evaluación interna para saber si ellos se reconocen, ya sea a través del uso de una lengua, el compartir costumbres dentro de una sociedad en específico, si se identifican como un pueblo originario. Y esto es bien importante porque justamente ese criterio subjetivo fue recogido en el último censo del 2017 en nuestro país, donde se incluyó el tema de la autopercepción de la persona, si es que pertenecía a un pueblo originario, y ese censo nos permitió conocer datos muy importantes en nuestro país en cuanto a cómo somos los peruanos. Se identificó que en promedio el 26% de nosotros nos reconocemos como indígenas. Igualmente, cuántos hombres, cuántas mujeres, el número de mujeres que se autoidentifican como parte de un pueblo originario es superior. Bueno, también ahí precisando que esa pregunta fue dirigida para personas mayores de 12 años, ¿no? Entonces, es un importante número. Ya ese criterio subjetivo ha sido reconocido y recogido por el Estado peruano a través del último censo y se va a ir implementando y mejorando las preguntas para los futuros censos a nivel nacional. Hay algo que siempre me causa un poco de curiosidad, es que las personas muchas veces consideran que para ser de un pueblo indígena o originario tienes que vestir, ¿no?, como tal, pero eso no es necesario, ¿no es cierto? Es un factor de identificación de los pueblos originarios de vestirse de acuerdo a sus costumbres, porque se visten también de acuerdo a su realidad territorial, porque utilizan muchas telas que encuentran en la vegetación, las transforman y eso lo utilizan cuando utilizan sus sombreritos con las plumas. Eso forma parte de su autoidentificación, ¿no? Ellos en sus comunidades las utilizan también cuando se desplazan a otros espacios, pero no solamente es uno de los criterios para autoidentificarse o para que el Estado o las instituciones los reconozcan como pueblos originarios, ¿no? También está el uso de la lengua originaria. Hay mucho bilingüismo dentro de las comunidades, también comparten el castellano con su lengua originaria, ¿no? Doctora, y en cuanto al acceso a los servicios públicos, ¿cómo se puede garantizar, ¿no?, que los miembros de una comunidad nativa, de una comunidad campesina, puedan acceder a ellos? El Estado peruano en el 2015 aprobó a través del Ministerio de Cultura, que es el ente rector en derechos de pueblos originarios, la Política Nacional de Transversalización del Enfoque Intercultural. Asimismo, también tiene aprobada la Política de Lengua Originaria, que obliga a las instituciones públicas a que se adecúen a la realidad social y cultural de nuestro país.
Esta gran diversidad tiene que ser recogida a través de los servicios que se brindan desde el Estado. Nuestra Constitución reconoce como lengua oficial el castellano, pero también reconoce a las lenguas originarias en los lugares donde éstas predominan. Por ejemplo, en nuestro país, en Ayacucho, más del 70% de su población se autoidentifica como parte de un pueblo originario. En ese sentido, tenemos como una lengua oficial en Ayacucho el quechua, por ejemplo. Entonces, ahí las instituciones públicas tienen la obligación de adecuar sus servicios con un enfoque intercultural. ¿Cómo se hace eso? A través de intérpretes que conozcan la cultura, que puedan servir como enlace para que informen adecuadamente a los ciudadanos. También está en el establecer señalética, que en toda institución hay de entrada, salida, baños, de las dependencias, para que los pueblos originarios que acudan puedan identificarlos, porque eso forma parte de su derecho al recibir algún tipo de servicio por parte del Estado. La Defensoría del Pueblo también está implementando este enfoque intercultural en sus oficinas. Claro que sí. Nosotros justo este año hemos aprobado unos lineamientos para la transversalización del enfoque intercultural en nuestra institución a nivel nacional. Tenemos 41 oficinas. En muchas de ellas ya se va implementando justamente en territorios con alta presencia de pueblos indígenas, ya se está implementando el enfoque intercultural a través de la señalética, a través de tener comisionados que saben y reconocen la cultura local, manejan muy bien la lengua, como es en el caso de la Oficina Defensorial de Ayacucho, como es el caso de la Oficina de Puno. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo supervisa la administración pública, pero al mismo tiempo también cumple con sus obligaciones al ser una institución pública. Ahora quería que nos comente un poco sobre el derecho de los niños de acceder a la educación en su lengua materna, ¿no? Que de repente nos pueda comentar un poco sobre la educación intercultural bilingüe que tienen derecho todos los niños que pertenecen a una comunidad nativa o también campesina. La educación intercultural bilingüe es un derecho que está reconocido en la Constitución política. De hecho, también tenemos una política de educación intercultural bilingüe que su ente rector es el Ministerio de Educación, que actualmente se encuentra en proceso de actualización hacia el año 2040. Todavía no ha sido aprobada porque recordemos que cualquier medida administrativa o iniciativa que se quiere hacer a favor de los pueblos indígenas tiene que pasar por todo un proceso de consulta previa porque tiene que contar con la aprobación de los pueblos originarios, ¿no? Esto de acuerdo al convenio 169. Esta política de educación intercultural bilingüe lo que busca es justamente brindar servicios educativos a los niños y adolescentes y niñas también en zonas donde hay una alta presencia de pueblos originarios. A nivel nacional podemos reconocer que hay todavía una brecha en cuanto al número de docentes bilingües que tienen que existir. Y cuando decimos bilingües, no solamente es alguien que hable y domine bien el castellano y la lengua original, sino que también hay un factor muy importante que es conocer la cultura local. No solamente es hablar, sino conocerlo y todo eso, porque les va a permitir brindar una mejor educación a los niños. También vemos una brecha bastante alta en cuanto a la infraestructura en colegios bilingües en nuestro país. Entonces, lo que busca la educación intercultural bilingüe es que los niños vayan accediendo a los servicios educativos, conociendo lo que las materias educativas les permita, pero también recibiendo esa educación en su lengua originaria, porque no hay mejor forma de aprender que en la lengua en la que tú has aprendido a hablar. Te resulta más fácil por todo un proceso cognitivo y por eso se le reconoce mucho a la lengua materna y al uso de la lengua materna, y eso es lo que se quiere implementar a través de la educación intercultural bilingüe. Imagino también que, aparte, si es que no se les brinda este derecho, ¿no? La lengua también se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Conozco, por ejemplo, del caso de los jakaru, ¿no? Que ya cada vez son menos las personas que hablan, ¿no? Entonces me imagino que también pasa esto. Claro, por una parte es para el tema de cómo van aprendiendo, ¿no? Un tema más cognitivo, de aprendizaje educativo, y otro es el aspecto para recuperar, fomentar la lengua en las personas, ¿no? Sabemos que dentro de los espacios más comunes donde las personas utilizan su lengua materna es a través del hogar y del ámbito educativo.
Entonces también es una forma de reforzar el uso de la lengua originaria, es a través de la educación que se puede recibir. ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar diversos modos de discriminación y exclusión de los pueblos indígenas? Ahí tendría que ser primero un cambio en la sociedad de cómo vemos, reconocernos como un país diverso, plural, no solamente en cuanto a temas de pensamiento, posiciones, sino reconocernos como un país culturalmente diverso. Esos 55 pueblos originarios que están reconocidos en nuestro país existieron antes de la República. Entonces son pueblos que tienen una gran historia, son los originarios de nuestro país, y a medida que han ido ellos formando parte de la República del Perú, como lo conocemos ahora, tienen que generarse políticas dirigidas desde el Estado que puedan atender a ambos personas, ¿no? Tanto aquellos que no se autoidentifican como parte de un pueblo originario, pero por otro lado, aquellos que sí se identifican, que no son pocos, como lo había mencionado, son el 26% de nuestro país, es un número bastante considerable si consideramos que son personas mayores de 12 años. Entonces, el tema de la discriminación tiene que venir desde políticas que brinde el Estado para sancionar y erradicar las conductas que se dan y que ofenden a los pueblos originarios en nuestro país. Pero por otro lado, también está en el tema de la educación, el de reconocernos como un país diverso, que hay diferentes lenguas que se hablan, que no hay una que es más que otras. Todos somos seres humanos con diferentes formas de expresarnos culturalmente y eso debe ser reconocido como tal por toda la sociedad. Claro que sí. Y desde la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es la labor que se viene realizando en favor de los pueblos originarios? La Defensoría del Pueblo tiene una unidad orgánica especialista en materia de derechos de los pueblos indígenas. Esta unidad viene trabajando ya hace muchos años en cuanto a la supervisión de las instituciones públicas para verificar el adecuado cumplimiento e implementación de sus obligaciones en materia de derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios. En el tema de derechos colectivos tenemos el derecho a la consulta previa, al derecho al territorio, también a la educación intercultural bilingüe, a la salud intercultural. Entonces, verificamos que todos estos derechos se cumplan de una forma adecuada, garantizando en materia efectiva los derechos de nuestros pueblos originarios. Ya toda la labor de varios informes que ha podido sacar el programa de pueblos indígenas, las recomendaciones, los viajes de supervisión in situ para garantizar los derechos de los pueblos originarios, se ven complementados ahora con una iniciativa que viene liderando la Defensoría del Pueblo como institución a nivel nacional, que es el desarrollo de la primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas. Esta primera cumbre es un evento inédito para nuestra institución, cuyo objetivo principal es el generar políticas públicas diferenciadas en favor de los pueblos originarios. A lo largo de nuestra historia como institución ya reconocemos, sabemos cuáles son esas grandes brechas que tienen nuestros pueblos originarios para el acceso a servicios básicos, el acceso a la educación, a la salud, entre otros derechos, pero ya no nos queremos quedar simplemente con conocer cuál es el problema y hacer el seguimiento a las recomendaciones. Ahora lo que estamos buscando es juntar en un mismo espacio, como es esta cumbre, a todos los sectores del gobierno involucrados en materia de derechos humanos, junto con los pueblos originarios. Entonces, esta primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas se va a desarrollar en la semana del 25 al 29 de noviembre en la ciudad de Pucallpa, en la Universidad Nacional de Ucayali. Es un evento que está movilizando a más de 20 oficinas defensoriales de nuestra institución, a más de 20 oficinas especializadas de aquí, de la sede central, que van a estar apoyando, acompañando todo este proceso de diálogo intercultural que se va a generar con los APUs, con los jefes de las comunidades a quienes estamos invitando, junto con sus autoridades. Hay muchas comunidades que por su dispersión geográfica, por las condiciones económicas, nunca han tenido la oportunidad de estar acompañados de sus autoridades a nivel nacional, regional ni local. Esta va a ser la oportunidad para brindarles y darle voz a las comunidades
para que puedan dirigir y expresar sus necesidades directamente a las autoridades, pero al mismo tiempo lograr el compromiso de estas autoridades nacionales, que estamos buscando la presencia al más alto nivel, como son los ministros de Estado, para que puedan acompañar y comprometerse ya a ir cerrando las brechas que tanto afectan a los pueblos originarios. Entonces, en esta cumbre vamos a contar con la presencia de autoridades, de líderes de nuestros pueblos originarios y acompañados por parte de la Defensoría del Pueblo. Como institución, también sabemos que estos esfuerzos de impulsar y de ir cerrando brechas a favor de los pueblos indígenas es muy grande, es muy retador, y por eso hemos buscado aliados como son el Congreso de la República y la Contraloría General de la República, quienes van como coorganizadores, porque en el marco de sus competencias de fiscalización, de control y de la Defensoría de Supervisión, buscamos de una vez aliados y unir fuerzas que nos permitan lograr ese compromiso por parte del Ejecutivo para cerrar las brechas a favor de los pueblos indígenas. Excelente, doctora Diana. Muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad para seguir hablando sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias por la invitación, y sí les pediríamos que estén atentos a los resultados de la primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, que se va a desarrollar en la semana del 25 al 29 de noviembre en la ciudad de Pucallpa. También queremos agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Los esperamos también en una siguiente edición para compartir más información. Recuerden que pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo a la línea gratuita 0800 15 170 para presentar sus quejas o consultas ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Los esperamos en una próxima transmisión y nos vemos pronto en Defensoría en Directo.